Qué bueno, qué alegría. Aquí ya más o menos conectándonos en Facebook. Es una dicha, el tiempo afuera no está muy bonito, pero en nuestros corazones todo está bonito. Vamos a ver si en la radio vamos a conectarnos. Hoy martes 31 de agosto, ya se nos fue el mes, se nos va la vida, dice, ¿no? Pues sí, hay que vivir cada día, tratar de hacer lo mejor de uno. ¿Qué día? El día jueves, el sábado, mi hijo se despertaba y siempre él tiene una cancioncita, dice, alabaré, alabaré, y sale así, y yo digo en voz alta para que escuche todo el mundo. No puede haber día malo cuando alguien se levanta con ese amor, con ese entusiasmo. Así tiene que ser el día del cristiano, agradeciendo, enfocándonos en Dios siempre. Vamos a la iglesia enfocándonos a Dios, en Jesús. Vamos al grupo, siempre nuestra mirada en Dios, en Jesús. Porque si nos preocupamos que también está cambiando el prójimo, el hermano, son distracciones que el maligno quiere que existan en nuestras vidas. Mientras que el cristiano comprometido, el laico comprometido, tiene la mirada en Jesús, las críticas, los señalamientos, las malas miradas, no nos van a importar mucho porque no vamos a perder el tiempo en ese aspecto, porque seguir a Dios es por ese camino que Él nos quiere indicar, ¿no? Enseñar. Seguirle a Dios es que nuestra vida cambie. Dios quiere hoy, siempre, que seamos testigos de su amor. Que usted y yo, que seamos ese testigo que de decir qué Dios ha hecho por mí. Nosotros sin Dios somos nada, ¿no? Mientras más humildad en el ser humano, creo que a Dios le agrada más, ¿no? A la Virgen María nos encanta, yo estoy muy agradecido y cada día más hacemos el rosario en familia. Nunca me imaginé hacer un rosario con mis sobrinas, con mi mamita, con mis hermanas, y ahora los días que nosotros no estamos con mi esposa, ellas lo hacen. Entonces se ha ido dejando alguna enseñanza ahí, ¿no? Para gloria de Dios y gracias a Dios. Siempre para gloria de Dios. Nosotros, como digo, el ser humano, cuando reconocemos que no somos nada sin Dios, vamos a ir avanzando, ¿no? Y con ese entusiasmo, con esa alegría, que venimos con mi esposa, no es fácil, pero es un caminar que sabemos que no va a ser fácil. Pero yendo con Dios va a ser alegre, va a ser ameno, y eso es lo que queremos, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, un día más por compartir con nosotros. Y pues como saben, pues tanto nosotros como ustedes aprendemos, ¿no? Cada día que nos conectamos aquí con la palabra. Ustedes aprenden, nosotros aprendemos, todos aprendemos, como dicen en la escuelita, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor Dios. Digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos voy a leer una oración por los enfermos, ya que pues tanto en nuestras familias como en nuestras amistades, en nuestra comunidad, hay muchos enfermos, entonces pues tenemos que orar por ellos, ¿no? Para que nuestro Padre les dé salud y fortaleza en todos esos momentos de dolor, ¿no? De sus enfermedades, de sus dolencias. Una oración para pedir la salud. Padre nuestro, que estás en los cielos, al igual que el sol ilumina la tierra y le da calor y vida, Él nos recuerda su amor, porque es en ti en quien vivimos, nos movemos y existimos. De la misma manera que has estado entre nosotros muchas veces a la hora de la dificultad en el pasado, continúa bendiciéndonos ahora con tu ayuda. Mira, Señor, con bondad
lo que se está haciendo en provecho nuestro. Guía con sabiduría al médico y a todos los que cuidan de nuestras necesidades. Préstales tu fuerza curativa para que sea devuelta la salud y la fortaleza. Y te daremos gracias por tu generoso y solícito cuidado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a decir la oración que nuestro Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y santifícanos. Bueno, y hoy día nuestra iglesia, ¿no? Estamos celebrando el día de San Ramón Nonato. Y Nonato, ¿por qué? Porque la mamá de él murió antes de que él naciera. Entonces tuvieron que sacarlo a él, ¿no? Del vientre de su mamá, y por eso se le llama Nonato. Nonato, ¿por qué? Porque no nació, sino que lo sacaron, ¿verdad? Después de que su madre se murió. Por eso se dice así, San Ramón Nonato. Y él fue un gran predicador, ¿verdad? Amaba evangelizar, y en Armenia, cuando él fue a evangelizar allá, lo tomaron cautivo, y su tortura de él cuando estuvo cautivo es de que le pusieron un candado en su boca con un fierro caliente, como que le pusieron un candado en su boca, porque él pues amaba evangelizar, y esa es una de sus martirios que pasó, ¿no? Pero después de eso, él salió y siguió evangelizando. Bueno, ya no les puedo decir nada más porque si no me voy a tomar toda la hora, porque me encanta hablar de los santos, pero bueno, mi esposo acaba de decirles el tema que vamos a hacer hoy, ¿no? Sí, que vamos a compartir. Recordar y siempre estar en eso de los santos que habla mi esposa, es la luz que ilumina nuestro caminar, ¿no? Todos estamos llamados a una vida santa. Usted y yo estamos llamados por Dios a vivir esa vida santa, dándonos siempre a Dios, para con Dios. Hoy vamos a finalizar el librito Siguiendo las huellas de Cristo, de nuestro fundador, el Padre Amatuli. Estos libritos son una ayuda inmensa para los que estamos aprendiendo, los que estamos queriendo evangelizar de alguna forma, ¿no? Estos libritos la verdad, por lo menos a nosotros, nos ayuda bastante, porque a nosotros nos cuesta en particular eso, cuestión de las citas, ¿no? Bíblicas, pero eso no nos detiene. Siempre vamos adelante, ¿no? Queriendo aprender un poquito cada día más, y estos libros nos ayudan mucho. Entonces, recomendar a los hermanos, si se le puede regalar a uno que no es del apostolado, esa es forma de evangelizar también. Estos libritos, yo he escuchado varios testimonios en la iglesia donde vamos, que alguien les regaló y les cambió la vida para siempre. Entonces es una forma de evangelizar, también es una opinión, ¿no?, que podríamos hacer. Entonces ahora el último tema del Padre Amatuli es la conclusión, el ABC de la vida cristiana, algo más sólido, ¿no? El Padre Amatuli quiere hacernos ver que sea algo sólido, algo siempre basado en la Biblia, ¿no? Entonces, por eso el Padre Amatuli, nuestra consigna del apostolado, apóstoles de la palabra, es Biblia para todos y Biblia para todo.
todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Eso, si habría en la iglesia sería algo fantástico que en la Biblia, los que hacen catequesis, supieran ese lema de que todo con la Biblia, Biblia para todos, Biblia para todo con la Biblia, nada sin la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios. No soy yo, no es mi esposa, es Dios que nos habla a los seres humanos, al católico, al cristiano y al que lee, al que escudriña la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Entonces comenzamos este temita de la conclusión, el ABC de la vida cristiana sólida. Sí, es un camino completamente bíblico y de acuerdo con la tradición viviente de la Iglesia, sin añadiduras ni tipo ideológico. A propósito, queda abierto a todo tipo de desarrollo en cualquier dirección. No representa ninguna línea determinada, ni quiere llevar a un tipo determinado de comunidad. Es útil para todos, presbíteros, religiosos y laicos. Presenta, en términos bíblicos, la enseñanza tradicional de la Iglesia. No es ni pretende ser un camino nuevo, sujeto a riesgos o posibles fracasos. Está enfatizando, ¿no? Esto no tiene que ser de esta forma simplemente. Hay otras formas también, el padre Amatuli está diciendo, ¿no? Ahí eso quiere decir, él, que no nos encuadremos, por decir, ¿no? En solamente esto. Pero él insinúa que es una forma buena para la Iglesia, para ayudar, ¿no? Siempre el padre Amatuli en varios libros él enfatiza de que no seamos islas aisladas, ¿no? O sea, cada quien por su lado, en comunidad. Él siempre recalca y reafirma otra vez que en comunidad, ¿no? Para ir avanzando todos juntos, ¿no? No como islas vagas, allá uno por allá, otro por allá, sin dirección. Entonces eso enfatiza el padre Amatuli, ¿no? Sí, como decía mi esposo, pues es una manera, ¿no? De que tenemos que hacer ese compromiso de llevar la Biblia, todos, para todo, como dicen, todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Tanto las personas, digamos, que dan catequesis, tienen que tener una Biblia a mano. Las personas que dan el estudio de Rica, ¿no? Para las personas ya jóvenes o adultos, ¿no? Que no han recibido ni el bautismo, ni la primera comunión, ni la confirmación. Entonces tienen que tener una Biblia, porque es el arma, ¿verdad? Es el ABC, como decimos, como estamos hablando ahorita, ¿no? Es nuestro ABC que tenemos que tener nosotros para poder compartir y evangelizar mejor a las personas. Entonces tenemos que tener esa Biblia a mano siempre, porque es palabra de Dios. El padre Amatuli aquí enfatiza y dice, ¿no? Ni pretende ser un camino nuevo, sujeto a riesgos o posibles fracasos. Entonces, si nosotros leemos siempre con la palabra de Dios, no va a ser palabra nuestra, no va a ser palabrería, como dicen, como hacen algunas sectas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a leer la Biblia. Para eso vamos a ir a Mateo 16, 18. Es algo que tenemos que estar orgullosos todos nosotros, católicos, ¿no? Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, yo veo muchas, no sé, y ustedes también, yo sé que ven, en Facebook, en las cuestiones en Facebook vemos a veces Constantino fundó la iglesia y hay gente que empieza a refutar solamente así sin citas bíblicas, simplemente a la locura, ¿no? Y con malas palabras, no.
Si usted refutaría eso de que Constantino fundó la iglesia, simplemente usted le manda Mateo 16, 18. Usted con eso no está hablando malas palabras, no está refutando por usted mismo, simplemente está hablando Dios está hablando a través de usted, ¿no? Dios va a decir, Jesús fundó una sola iglesia. ¿Dónde lo veo? Pues, Mateo 16, 18. ¿En quién fundó? Sobre nuestro primer papa, ¿no? Entonces, ¿quién fue el primer papa? Pedro. Entonces, Pedro, desde entonces hubo más papas, usted puede decir. Podemos ver la lista de los papas. El segundo papa, después de Pedro, fue San Lino, ¿no? El tercer papa fue Anacleto, San Anacleto o Cleto. El cuarto papa fue Clemente. Y así sucesivamente, ¿no? El quinto papa, Evaristo. Y usted va nombrando. Y si no se acuerda que no nombré dos de allá, después de Pedro, y usted dice, ahora el papa, después de 2000 años y más, ahora nuestro vicario de la iglesia, del mundo, o sea, el Papa Francisco es el sucesor de Pedro, ¿no? Entonces, el Papa Francisco, desde 2013, es el sucesor, ¿no? El Papa 266, desde Pedro hasta nuestro Papa actual, han pasado 266 papas, representantes, vicarios de la iglesia, ¿no? Y usted va para atrás ahora, San Benedicto XVI, usted va para atrás, ¿no? San Juan Pablo II, seguimos yendo para atrás, San Juan Pablo I, y una señora dice, ¿y luego viene San Juan Pablo II? No, mentira. Viene San Juan Pablo I, luego viene Pablo VI, San Juan XXIII, y así sucesivamente. Entonces hay esa sucesión apostólica, ¿no? No estamos hablando nosotros, está hablando la Biblia, la palabra de Dios. Exacto. Entonces eso quiere enfatizar el padre Amatuli, que tiene que ser el ABC del cristiano, una cuestión sólida, ¿no? Con la Biblia, nada sin la Biblia. Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, nos va diciendo nuevamente, ¿no? Jesús, ¿qué nos dice? ¿Qué nos invita a ese caminar del cristiano? San Juan 14, 16. Sabemos que 14, 6. Jesús contestó. ¿Qué contestó Jesús? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces es algo sólido del cristiano. Mientras tengamos la Biblia, es eso, palabra de Dios, ¿no? Palabra del Señor. Jesús dice, yo soy el camino. Es el único camino. Yo soy la verdad. Es la única verdad, no hay otra. Otros te dicen, vente aquí a nuestra iglesia y aquí sí hay salvación. Aquí se mueve el Espíritu Santo. Sí, yo pienso que sí se mueve el Espíritu, pero el Espíritu Santo de Dios, tengo dudas ahí, ¿me entiende? Entonces es algo sólido. Jesús nos está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y concluye, ¿no? Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto, ¿no? Entonces, es algo sólido. ¿Por qué? Porque estamos leyendo de la Biblia, palabra de Dios, ¿no? Sí, y también recordemos, ¿no? De que Jesús le dio, ¿no? Le dio autoridad a Pedro, que él fue la piedra de la iglesia, de la única iglesia que fundó Jesús, porque es una santa, católica y apostólica. Santa porque viene de Jesús, católica porque es universal, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio que se lee, por ejemplo, el Evangelio que se leyó el día de hoy, se leyó en todos los lugares mundialmente, en todas las iglesias católicas. Y apostólica, pues como dijo mi esposo, ¿no? Y como dice en la Biblia, porque viene de los apóstoles. Y el primer papa, como dijimos, pues que fue Pedro,
y con el actual que estamos ahorita, el Papa Francisco. Francisco, ¿no? Vicario de la iglesia, ¿no? Entonces, continúa el padre Amatuli. Sí, finalidad. Lo que se pretende con este libro es proponer a todos, católicos comprometidos y católicos de la masa, una profundización de la propia fe a nivel teórico y práctico, con base esencialmente bíblica, sin acudir a ninguna forma de ideología extraña. Mateo 3. En el foro, Mateo 3. Mateo 3, del 1 al 2. El padre Amatuli enfatiza: lo que se pretende con este libro es proponer a todos, católicos, comprometidos y católicos de la masa, de las masas, una profundización de la propia fe a nivel teórico y práctico, ¿no? Con base esencialmente bíblica, nuevamente, ¿no? Enfatiza, y siempre voy a enfatizar, porque todo con la Biblia, nada sin la Biblia, sin acudir a ninguna forma ideológica extraña. O sea, no tiene que hablar, yo no puedo hablar por mi propia fuerza, inteligencia o lo que tú quieras llamar, porque a veces ocurre eso, ¿no? De que nos creemos muy inteligentes y mentira. O sea, si no tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia, no podemos avanzar, porque solo sería habladuría, ¿no? Sería algo que yo dijera y no tiene base, no tiene fundamento. Pero si vamos con la Biblia, hay fundamento, ¿no? Sí. En Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como diría allá en Isaías 43, ¿no? Dice aquí está, ¿no? Okay. Como diría ¿cómo se llama? Juan Bautista. No, Isaías. Isaías 43. Una voz grita en el desierto: preparen un camino al Señor. Juan Bautista ya está preparando el camino, ¿no? Ya está invitando entonces, aquí está, ya está preparando la conversión, ¿no? La conversión de los seres humanos, ¿no? Como diría Juan Bautista, siempre tenía como decimos, la humildad, porque le fueron a preguntar: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres, le preguntan, ¿no? Y Juan en su humildad dice: no, yo no soy, yo soy la voz, soy el que viene a preparar el camino al que está antes, ¿cómo se llama? Al que es antes que yo, pero está delante de mí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios, Jesús, acordémonos que Juan Bautista nació a los 6 meses, es mayor que Jesús, ¿no? Entonces, él vino a preparar. Ya está hablando de ¿qué? De conversión, ¿no? Entonces ya vamos a ver un poquito más adelante en Mateo 3:11, vamos a ver ahí mismo. Mateo 3:11. Yo los bautizo en el agua y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Entonces, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, estamos confirmando ¿con qué? No con nuestras palabras de mi esposa o yo, sino con la Biblia, ¿no? ¿Qué está diciendo Juan Bautista? Conviértanse. ¿Y qué está diciendo? Yo los bautizo con agua, ¿no? Es un bautizo de conversión, ¿no? A la gente le está diciendo: dejen su mal camino. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con la Biblia, ¿no? Y continúa el padre Amatule. En el fondo, lo que se pretende es revitalizar la fe y la práctica religiosa en nuestras comunidades cristianas, teniendo presentes
a los católicos comprometidos y especialmente a la masa alejada y sin ningún interés por los grandes ideales cristianos. Después de haber sido, vamos a leer San Mateo, ¿no? Capítulo 4 y versículo 17. Sí, acordémonos que Jesús es tentado en el desierto, ¿no? 40 días y 40 noches. Y cuando ya regresó de los 40 días y 40 noches, empezó a evangelizar, ¿no? Y decía... Sí. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vamos a ir continuando, vamos a dar unos saluditos, a ver quiénes están conectando. Ana Celina Parra Gordillo dice amén, amén. Saludos, gracias. Ana. María René Jiménez Cardoso dice bendiciones. Saludos. Gracias. Oli Vega, saludos y bendiciones, tíos, los queremos mucho. Gracias. También a mi Alvarado, no mentira. Qué alegría. Mi hermana Carmen Hernández le manda una rosa. Una rosa, bendiciones, gracias. hermana. Bendiciones para los que están Aquí conectados. está el hermano Alejandro Refugio, en Nueva York. No, bendiciones, hermano. Mila González dice saludos, hermanos. Gracias, hermana. Y Jenny Rebeca Alvarado, mi mejor mitad. También está viendo bendiciones. Bueno, muchas gracias. Y bueno, después de que entonces Juan Bautista, ¿no?, estaba preparando el camino para Jesús, entonces ahora Jesús, después de su bautizo, el Espíritu Santo, ¿no?, que lo llevó al desierto y ahí fue tentado 3 veces. Pues eso ya lo vimos, ¿no?, en otros temas anteriores. Y después es cuando él inicia, ¿no?, a sus 30 años, inicia él su vida cristiana, por decirlo así, ¿no?, para convertir, para que la gente se convirtiera. Y es donde él dice, pues, conviértanse porque el reino de los cielos está ahora cerca. Sí, siempre yo antes me preguntaba, ¿qué tan cerca puede estar? Puede estar hoy, mañana, no sabemos cuándo nos vamos a ir, ¿no? Entonces, está cerca porque tenemos que estar en gracia. Salimos, ni quiera Dios, un accidente y nos vamos. Para la muerte hay que estar vivo. ¿Qué tan vivo estás, no?, para morir, ¿no? O sea, ¿qué tan vivo en gracia, no? No es que tan vivo en hacer buenos negocios y ser el mejor de tu trabajo, no. ¿Qué tan vivo estás en gracia de Dios? Porque a veces hoy en este tiempo de pandemia muchas familias han perdido, todas las familias, el papá, el abuelo, el hijo y muchas familias, la verdad, han perdido mucho. Pero la pregunta es, ¿no?, ¿qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tan agraciado? O sea, ¿estás en gracia de Dios? Porque el amor de Dios y la misericordia de Dios es inmensa, pero si morimos no estando en gracia, va a ser diferente, ¿no? Porque todos vamos a ir a la iglesia, al cielo, a nuestro juicio personal. Y ¿estuviste en gracia, mi hijo o mi hija? Esa es la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿hay vida eterna? Sabemos que hay vida eterna. Familia, tenemos que luchar por esa vida eterna. Tenemos que estar con Dios. Tenemos que estar agraciados. ¿Qué es estar agraciados? Tener ir al acto de confesarse con el sacerdote, ¿no? Y que esté sin pecados. Eso es estar en gracia, ¿no? Entonces, el Padre Amatuli quiere que es todo con la Biblia, nada sin la Biblia, y Jesús empieza a reunir a sus discípulos, a los apóstoles, ¿no? Y como continúa ahí, va reuniendo a los apóstoles, porque ya va a ser su apostolado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con la Biblia, no estamos diciendo nosotros, mi esposo, ni la Biblia nos está llevando nos está ayudando a ese caminar, ¿no? Sí. Continuamos con lo que dice el Padre Amatuli, ¿no? Exacto. Con esto se pretende lanzar redes
para pescar al mayor número posible de peces, entusiasmar a los que están lejos y acercarlos a Dios. Y como medio privilegiado para poder vivir la fe en plenitud y en una dimensión humana, tratamos de fomentar a las pequeñas comunidades cristianas que sean como fermento en la masa y no islas satisfechas de su prosperidad espiritual, en medio de un mar de pobreza y perdición. Entonces aquí está diciendo, ¿no? El padre Amatuli, con esto se pretende lanzar las redes, o sea, pescar, ¿no? Almas para Dios, al mayor número posible de peces, entusiasmar a los que están lejos y acercarlos a Dios. Para eso Jesús en la Biblia, pues Dios nos dio un mandato a usted, a mí y a todo católico comprometido, ¿no? Vamos a ver en Marcos 16:15, es un mandato, no es que si te gusta, si sabes mucho de Biblia, no, es un mandato para el cristiano católico, ¿no? Comprometido y al no comprometido también. Exacto. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cuando los apóstoles, nos acordamos, cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, estaban inseguros, estaban de miedo, como muchas veces empezamos todos, con ese nerviosismo. ¿Qué voy a decir yo? No sé de Biblia, no sé de citas bíblicas. Y nos da miedo, eso es natural del ser humano, ¿no? Porque pues sí. Estamos inseguros, no sabemos. Y los apóstoles, ¿cómo estaban antes del día de Pentecostés? Estaban asustados, temerosos, encerrados. No tenían esa fortaleza, ¿verdad? Pero una vez que en Pentecostés, ¿no? Cuando Dios mandó el Espíritu Santo, ¿no? Que fue cuando en cada uno de ellos se hizo una lenguas de fuego, ¿no? Que fue cuando bajó el Espíritu Santo en cada uno de ellos, y entonces fue cuando ellos tomaron esa fuerza, esa valentía, y entonces tomaron esa decisión de evangelizar y seguir la orden que Jesús les dio. ¿Saludos? Dijo, sí, hay un saludo muy bonito desde Colombia. Saludos Colombia. Dice Ana Celina Parra Gordillo, dice, apóstoles de la palabra, qué bendición. Antes no los conocía, pero desde que empecé a seguir los programas del padre Manuel Cueto Ramos, ahí los empecé a conocer. Qué maravilla, que mi Dios los bendiga mucho. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, hermano. Sí, y la hermana y su hermana de Bogotá, Colombia. Y también le saluda Benny Miranda desde Denver, Colorado. Muchas gracias, hermano. Es una alegría, es un testimonio bonito de su parte, hermana de Colombia. Que Dios la bendiga, Ana Celina. Señora Ana Celina, y a todos los que nos están sintonizando, hagan lo posible por conseguir estos libritos del padre Amatuli, que no está fuera de la iglesia, es importante, es una familia misionera aportando a la iglesia, ¿no? Siempre queremos hacer comunidades en las iglesias, ¿no? Ayudar al padre, decía el padre Amatuli, al párroco de la iglesia, ayudarlo, ¿no? Porque el padre no puede abarcar 500, 700 personas, ¿no? Sí, los sacerdotes, ¿no? Los párrocos, pues ellos no... en un idioma pueblano, por decirlo así, no son pulpos, ¿verdad? No pueden abarcar ellos con sus tentáculos por todos lados, no. Entonces, todos nosotros, los laicos comprometidos, los católicos, tenemos que darle una mano a ese sacerdote, y también los sacerdotes, pues, que se dejen ayudar. ¿Por qué? Porque ellos no pueden todo, o con todo. Entonces necesitan ayuda de todos los laicos comprometidos y todos, pues, los que están tratando, ¿no? De formarse y de tomar conocimientos, ¿no? Para que así puedan evangelizar y que, pues,
todos los que nos propongamos, digamos, tener esa valentía, esa fortaleza y pedirle siempre al Espíritu Santo, ¿no? Que nos dé sabiduría para que podamos ser instrumento, ¿no? de Dios. Nosotros somos instrumentos nada más todos para llevar la buena, ¿no? La buena nueva, el Evangelio. Para ser instrumento hay que dejarse manejar, ¿no? No es como cuando antes decíamos, bueno, Jesús mío, tú vas a manejar el carro, pero yo llevo el mapa. No, hay que darle el mapa, el GPS y todo, que Jesús maneje nuestras vidas, ¿no? Si todos los que están conectados y los que van a ver más tarde, nos comprometemos con Jesús, no con el diácono, no con el coordinador, no, con Jesús, usted con Jesús. Vaya a visitarlo al Santísimo y hable y Él le va a responder, le va a decir, bueno, mi hijo, quiero que seas pescador de hombres, de almas, ¿no? Entonces, para ser ese instrumento tenemos que dejarnos que Jesús, el Espíritu Santo, nos maneje, ¿no? Desde nuestra humildad. Y de vez en cuando hay que siempre hacer un autoanálisis. Estoy siendo soberbio, estoy hablando como Jesús quisiera que hable. Entonces siempre hay que preguntarse qué haría Jesús en estos momentos, cómo respondería a esta ofensa que me están haciendo, siempre con humildad, ¿no? Porque hay gente que te va a motivar, te va a felicitar, y hay otra gente que te va a criticar, te va a señalar, y va a haber de todo, porque Jesús nunca dijo, ¿no? Cuando vengan conmigo todo va a ser pura vida, ¿no? Como diría en Costa Rica, no. Jesús dijo, carguen con mi yugo, dice, ¿no? En Mateo 11, 28. Carguen con mi yugo, dice. Entonces, yo los alivianaré, dice. A todos los que van cargando pesadas bultos, ¿no? Cargas. ¿No? Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados, llevando pesadas cargas. Es una promesa de Jesús para usted y para mí, ¿no? Entonces, si esas promesas de Jesús las tomamos en serio en nuestras vidas, Jesús nos va a ir protegiendo, nos va a ir iluminando y nuestro hablar va a ir cambiando, nuestra forma de vivir va a ir cambiando, tiene que cambiar, porque estás aprendiendo a través de la palabra de Dios, de Jesús, ese mandato, ¿no? Vayan por todo el mundo. Entonces, no dejemos de orar por los que evangelizan. Y sí, que el padre Manuel Cueto, que en paz descanse, y que a través de que ya se fue con Dios, sabemos que su enseñanza va a seguir y que siga dando frutos para alabanza de Dios. Él lo tuvimos y un sentimiento, la verdad, que se nos fue, pero que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Sí, bueno, sí, tuvimos la dicha, la verdad, de conocerlo y pues era una persona muy amable, carismática, la verdad, como ningún joven, ¿verdad? Muy especial. Y pues gracias a él, ¿no? A todas sus enseñanzas y todo que compartió, ¿no? Con todas las personas que lo conocieron, pues tienen buenos recuerdos del Padre Emmanuel. Y bueno, vamos a seguir entonces con nuestro tema acá. Ahora vamos con las pequeñas comunidades cristianas. Con relación a las pequeñas comunidades cristianas, no es nuestra intención afirmar que todos y siempre tienen que pertenecer a una pequeña comunidad cristiana para poderse salvar. Sin duda, hay algunos que, sin pertenecer a ninguna comunidad cristiana, se sienten bastante insertados en la vida parroquial, de forma tal que no se sienten aislados y al momento oportuno logran encontrar la ayuda que necesitan. Vamos a buscar en Hechos el capítulo 2, versículo 42 al 47. Aquí el padre Mamatuli está enfatizando, ¿no? O sea, él no quiere hacer sectarismos, él está diciendo, es bonito, es bueno
pero no está queriendo hacer sectarismos, ¿no? Es que si no están en el apóstol de la palabra, los otros apostolados no sirven. No, no, no. El padre Amatuli está queriendo que usted y yo entendamos de que no es encuadrarse. Si usted es carismático y le gusta, está muy bien. O sea, siempre y cuando vaya con la línea de Dios, ¿no? De Jesús. Está muy bien. El padre Amatuli está enfatizando. No es que si usted va a ser de esta comunidad, se va a salvar, como dicen los hermanos separados, ¿no? El padre Amatuli quiere enfatizar en eso, es muy importante, ¿no? Y él enfatiza, él dice, ¿no? Que hay gente que va sola, los del coro, el que prepara las cosas para la iglesia antes de la misa, son gente que están ayudando también, entonces tienen su conversión y también se vale, dice el padre Amatuli. Sí, en Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47, la primera comunidad. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí, qué hermoso, ¿no? Si vamos leyendo con el corazón, con el alma, usted va a sentir esa alegría, como las primeras comunidades, dice, acudían asiduamente, dice, a la enseñanza de los apóstoles. Si hoy en día acudiríamos con esa alegría, una vez por semana, 2 veces por semana al grupo, o alguna enseñanza que haya en la iglesia, no diríamos cuando era católico, nadie diría eso. Pero usted no va porque no tiene tiempo, porque no averigua, porque no hace tiempo para Dios. Todos tenemos que ir a la iglesia, ¿no? Nosotros, gracias al esfuerzo de mi esposa, Dios la iluminó, un día ella empezó a ir a un grupo de jóvenes, se fue todo un año, me invitaba siempre y cuando, los jueves, yo estaba feliz, ¿no? Entonces, en mi casita, en mi confort, en mi comodidad, ¿no? Entonces, ella me invitó y ya después de un año yo fui, ¿no? Pero aquí los apóstoles iban a la enseñanza diaria. No era que si me da ganas, que si tengo, no. Era un compromiso a la convivencia y a la fracción del pan, ¿no? Entonces, ellos iban, ¿no? Diariamente, ¿no? Y pues si lo vemos, ¿no? Ahora, actualmente, digamos, es un compromiso, pero un compromiso para que nos dé satisfacción, ¿no? Una satisfacción en la manera en que vayamos cambiando nuestro interior, ¿no? Que nos vayamos convirtiendo y que nos vayamos enamorando cada día, ¿no? En las enseñanzas y como dice aquí en la palabra, ¿no? También la gente sentía un santo temor, que se reunían, ¿no? Hacían oración. También tenemos que hacer oración, ¿no? Personal, tenemos que hacer oración en comunidad. Por ejemplo, el Santísimo, está el rezo de la misericordia también, o hacer la oración en el rosario, también digamos el de los 2 corazones, todas esas cositas, como los hemos dicho anteriormente y siempre pues los comentamos, ¿no? Eso va haciendo que nos vayamos llenando interiormente y que vayamos enamorándonos cada día, así como una vez nos enamoramos de nuestros esposos.
Sí, ¿cómo nos enamoramos? Interesándonos, ¿no? A nadie ama lo que no conoce, ¿no? No puede de la noche a la mañana decir, aquella mujer me gustó y me caso pasado mañana. La fue conociendo. Lo mismo es con Dios y es algo más hermoso, ¿no? Porque Dios no solo te va a dar tranquilidad monetaria, sino te va a dar la paz que no se compra ni se consigue en otro lugar, ¿no? La paz de Dios. Y toda esa comunidad todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, dice. Partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. ¿Entiendes? Nadie decía, yo tengo más pan que tú y pues estoy mejor que tú. No, compartían, ¿no? Entonces, él decía un padre hace poco, el católico estamos haciendo muchas cosas bien, dice, pero la oración está bien, el rosario está bien, pero nos está faltando el hacer el ayuno. El ayuno fortalece el alma. El ayuno es congraciarse con el pobre que no tiene que comer, ¿no? Entonces, nos tenemos que hacer un día, yo creo, vamos a ver en la iglesia, si hacemos en el grupo por lo menos un ayuno comunitario, que alguna vez el hermano Amílcar ha querido hacer siempre, pero tenemos que volver a eso, ¿no? A hacer un ayuno comunitario, o por lo menos con los que gusten, ¿no? Hacer unas, qué sé yo, no tiene que ser todo el día tal vez, pero o hacer un ayuno que si te gusta esto, dejarlo por una semana, ¿no? Que si me gusta ir me gusta el béisbol, no voy a ir por 6 meses, también ese es un ayuno. Me gusta, qué sé yo, comer este tipo de carne y no, también dejar eso por unos 6 meses, es un compromiso, es un tipo de ayuno que también nos ayuda, ¿no? Dejar algo que en verdad te guste, también es un ayuno, ¿no? Entonces, si seríamos como esas comunidades de antes, yo creo que nuestras vidas serían mejores, ¿no? Aquí vamos a seguir lo que dice leyendo. Sin embargo, son pocos con relación a la masa de los católicos que no tienen esta posibilidad, y precisamente para evitar el anonimato masificante, presente en nuestras parroquias y que es una de las principales causas de la deserción hacia las sectas. Queremos promover los pequeños grupos en los que se puede vivir la fe en una dimensión humana, conociéndose y ayudándose mutuamente en un plan espiritual y material. Saludos, ¿no? Sí. El hermano Gerardo Aguilar, saludos desde Indianápolis, Indiana. También la hermana Ana Celina volvió a decir, dice el padre Manuel Cueto Ramos, vive en nuestros corazones por siempre. Amén. Amén. Y el otro, Benny Miranda, este para mí. Saludos hermano Milcar, se le quiere en Denver, Colorado. Gracias. Allá yo también los extraño mucho en Colorado, yo estuve por allá acompañando un retiro. En Denver, Colorado. Denver, Colorado, felicidades, sí, el hermano Amílcar muy entregado y nos contagia eso y que siga contagiando mucha gente más a dar la vida por Dios. Es algo, no es una obligación, es un privilegio, es una bendición más que todo. Como decimos, pues tenemos que hacer ese compromiso, pero un compromiso para satisfacción interior de cada uno de nosotros. Si tenemos invitación de las parroquias, ¿no? De nuestros grupos, que si hay estudio bíblico, que si hay oración de la misericordia y eso, pues tratar de ir, ¿no? A esos lugares, de participar, y pues así vamos a ir cambiando, ¿no? También. El salmista en el Salmo 41 dice, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Haga la prueba, vaya por un tiempito, vaya por 6 meses ahí. Si hay una adoración nocturna, si hay un apostolado de alabanza, vaya, haga la prueba y verá qué bueno es el Señor. Para que un día no digamos cuando yo era católico, ¿no? Ojalá Dios quiera que no se escuche eso más, ¿no? Sí, aprovechar todas esas enseñanzas, ¿no? Porque en sí, en todas las iglesias hay
enseñanzas, ¿no? Entonces, pues tenemos que aprovecharlas, no escuchar y hacernos los locos o, ¿qué voy a venir yo a perder el tiempo aquí? No, hay que hacer ese compromiso, ¿no? Para convertirnos, pues, y así cambiar interiormente. Vamos a seguir con el librito, ¿no? Sí. Diferentes tipos de comunidad. Como en la vida religiosa existe una enorme variedad de organizaciones con métodos, espiritualidades y actividades diferentes. Así también, para fomentar la vida cristiana y el compromiso apostólico y social de los laicos, existen distintas formas de asociaciones con objetivos diferentes: el culto, la evangelización, la asistencia social, la cultura, etc. Aparte de este tipo de asociaciones y movimientos que tienen funciones específicas a favor de toda la iglesia o la sociedad, puede haber también pequeñas comunidades que representan un verdadero nivel de iglesia dentro de la parroquia, por lo cual la parroquia se transforma en una comunión de comunidades. Cada pequeña comunidad trata de vivir las dimensiones fundamentales del ser iglesia: aspecto litúrgico, aspecto profético, aspecto pastoral y social, y social. Y estos lentes no me funcionan definitivamente. Con plena apertura hacia la parroquia, la diócesis y la iglesia universal. Amén. Entonces el Padre Amatuli, con su sabiduría y con esa iluminación de Dios, del Espíritu Santo, aquí él está enfatizando, ¿no? Ser unas comunidades dentro de la iglesia, no fuera, no que voy a hacer mi comunidad allá y ya de a poco va a cobrar el diezmo y ya no es comunidad, ya es anticristo. Entonces no está hablando de eso el Padre Amatuli, está hablando de hacer comunidad dentro de la iglesia, ¿no? Con la iglesia, ¿no? Una cuestión pastoral, dice, está enfatizando, ¿no? ¿Qué más dice? En la parte cultural, en las dimensiones fundamentales de la iglesia, ser iglesia, en el aspecto litúrgico, aspecto profético, está hablando, ¿no? El aspecto pastoral y social. Entonces, el Padre Amatuli siempre enfatizaba de que hay que llevar a la Biblia a la iglesia, ¿no? Y es una ayuda grande llevar a la Biblia a la iglesia. ¿Por qué? Porque no te distraes viendo cómo va vestida la señora, si aquel fulano va vestido de esta forma. No es distracción. Usted, aunque no se aprenda mucho, va a leer, va a tener su mirada en la palabra de Dios. Y si ya va leyendo el Evangelio de ese día, va a reforzar lo que el Padre va a decir, ¿no? Después o cuando se lea el Evangelio, ¿no? Sí, hay muchas iglesias, ¿no? Que también anotan, ¿no? Las lecturas, el Salmo, la primera lectura, perdón, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Hay muchas que lo ponen en las entradas de la iglesia y así, pues, si uno va con su Biblia, ¿verdad? Entonces ya busca y ya sabe cuál o qué es lo que tenemos que leer. Entonces podemos estar así, ¿no? Concentrados, ¿no? En la lectura de las lecturas y de los salmos y del Evangelio para ese día. En Primera de Corintios, vamos a ver un poquito al respecto. Primera de Corintios 12, Ya está terminando casi el tiempo, ¿no? 7 minutos estamos empezando a... Entonces el Padre Amatuli con este librito nos está queriendo siempre recalcar que él siempre su pensamiento hacer comunidades, ¿no? Familia misionera, ¿no? Hacer familias, hacer bastante gente comprometida en la iglesia, ¿no? Y primero presentar la palabra de Dios, ¿no? Y luego preparar a los laicos comprometidos, ¿no? Fundamento de la iglesia. Y el Padre Amatuli en este librito, por ejemplo, nos regala ese maravilloso caminar, ¿no? La introducción dice, el llamado a Abraham, nuestro padre en la fe, ¿no? Entonces,
el Padre Matuli con este librito nos va diciendo de creación, la vida en abundancia, son temas cortos y al punto, ¿no? Que nos está diciendo una nueva arrepentimiento, son temas pequeños que es la fe, nueva vida en el Espíritu Santo, que es muy bonito. Ya casi el tiempo nos está, como dicen, nos falta. Pero a mí me gustaría leer este otro parrafito que nos falta más de este tema, pero yo creo que con este... vamos a ir acabando ya. Sí, vamos a ir acabando, ¿no? Porque podemos Judith Jiménez Cardoso dice, bendiciones, tío. Ah, no, este es otro. Sí, le queremos mucho, sí. Bendiciones. Como todas son Cardoso. Judith, la sobrina. Sí. Judith. Muchas bendiciones para la familia. Gracias. Dice, ejercicio de los ministerios. En estas pequeñas comunidades cristianas, donde más hay la posibilidad de que los ministerios o servicios eclesiales surjan y se desarrollen, faltando la presencia permanente del presbítero, cada uno trata de dar lo mejor de sí mismo, dispuesto a recibir lo mejor de los demás. La experiencia enseña que donde hay pequeñas comunidades cristianas, se asiste a un rico florecimiento de los ministerios, gran despertar del laicado y una mayor versatilidad de la iglesia. O sea que no importa, ¿verdad? Como comentamos antes, de qué o en qué ministerios estás. O si, por ejemplo, si son sacristanes, ¿verdad? O si son mujeres. Todo, sean ministerios o sean personas que ayuden de esa manera, entonces son los que están ayudando a que la iglesia se fortalezca, ¿verdad? Y dando cada uno de nosotros lo mejor, ¿no? Que tiene. No importando, digamos, si somos de apóstoles de la palabra o si somos de la misericordia o si somos carismáticos. Entonces, si hay una reunión de apóstoles de la palabra, todos los demás ministerios pueden ir a esa enseñanza. O si hay de la misericordia, pues ir ese día a hacer oración, ¿no? De la misericordia. O si hay carismáticos también. Hablando de enseñanza, vamos a invitar este sábado. Ajá. Sí. Antes que nos olvidemos, este sábado en la iglesia San John Newman vamos a estar ahí de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde. Vamos a tener un retiro, un pequeño retiro, ¿verdad? De alabanza y prédica. Va a haber música, va a haber prédica y pues tenemos desayunito, alimentar el cuerpo y alimentar el alma, ¿no? Claro, lo principal es el alma. Y después lo físico, en la parroquia San John Newman, claro. Y pues están todos invitados de todos los ministerios, por favor no pongan ahí que pretextos. Vayan, compartamos, ¿verdad? Con mucha humildad. Esperamos que haya participación de parte de los demás ministerios o de los demás grupos, ¿no? Esperamos que los apóstoles de Atlanta nos acompañen y nos apoyen en este caminar con Jesús. Sí. Así es. Bueno, eso del Padre Amatuli, si tienen un librito a la mano, no duden en leerlo y releerlo para aprender y para ser evangelizadores, como Dios dice, ¿no? Y con mucha alegría, y cuando empezamos a calentarnos, nos echan el agua fría y ya como que se nos acaba el tiempo lamentablemente. Y acuérdense, ¿no? Que mañana también está de 5 a 6, ¿no? El hermano José Amílcar Alvarado en Conociendo y Propagando el Evangelio. Y también tienen esa cita con él mañana. A las 5, de 5 a 6. De 5 a 6. Así es que los cardosos se pueden conectar mañana también. También los cardosos, dice el hermano José Amílcar, que pueden acompañar a ellos. A él. Que él da más citas bíblicas para que anoten y leamos en la Biblia. Familia, sí. También están invitados mañana de 5 a 6. Es una horita que el hermano con mucho amor, con mucha entrega, también nos enseña.
y acordémonos de comprarnos nuestra Biblia si no tenemos y empecemos a leerla, que nos va a cambiar la vida. Sí. Se les agradece por su sintonía, por su preferencia. Oración de La fe. cita está de 5 a 6, martes y La miércoles. hermana de Colombia les manda un mensaje bonito, dice, el Señor Jesucristo los bendiga mucho, mucho. Ay, muchas gracias, muchas gracias. La señora Ana, ¿no? Ana, Sí. que, Ana Dios, Celina. que Dios le siga iluminando, señora Ana Celina, y siga con ese mismo espíritu de amor que el Padre Emanuel. Cueto dejó, y que siga esas enseñanzas del Padre Cueto dando frutos. Usted, yo creo que es uno de esos frutos, y que Dios bendiga a su familia y a todos los que estamos queriendo cada día más comprometernos con Dios. Y muchas Vamos a hacer bendiciones. nuestra oración de despedida. Ujú. Oración a María. Ya. Dulce Madre, no te alejes. alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se les quiere mucho. Muchas gracias y bendiciones. pues si Dios quiere la próxima semana el martes. El sábado de 9 a 3 De 9 a 3. en San John Newman. Gracias. Estaba bonito. Se pasa rápido el tiempo, hermano. ¿O sí? Bueno, pues, que Dios nos... Sí, les voy a decir que si van a ir al Santísimo o pasemos un rosario por Zoom. Por ¿o Zoom. qué? Ojo, si quieren presencia, como